Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos nuevamente hoy compartiendo la mesa de Aprendamos Juntos con la visita de Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Guillo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y Enzo. Buenas tardes. Estamos todos. En los controles están Sebastián, Ezequiel, Juan, colaborando con la parte técnica y nosotros con la alegría de compartir la mesa. Vamos a hacer corta la presentación en función de aquellos que nos escuchan siempre y bueno, vamos a decir algunas palabras para quienes por primera vez o no tan seguido nos están escuchando. Daniel Ferminades da conferencias, temas espirituales. Nosotros en esta mesa normalmente tratamos sobre el conocimiento interno, sobre el trabajo nuestro de descubrimiento de aquellas partes que son de lo espiritual, que son de el trabajo que tenemos que hacer para conocernos. Y en estas reuniones, en esta invitación que hacemos de compartir la mesa, lo que hacemos es, mediante preguntas, un poco replicar aquello que se da en las conferencias, ya que Daniel lo hace en forma de respuestas a aquellas preguntas, a las inquietudes que tiene la gente. Hoy teníamos un tema, Daniel, que seguramente vos ni sepas cuál es. Y vamos a... Afortunadamente claro. no. Me gusta. Vamos a enunciarlo, Enzo. El tema del día de hoy, en continuidad con el de la semana pasada, que fue el mismo, el título fue La tristeza, la alegría, dos caras de la vida. Y un poco me surgía a mí a modo de introducción, haciendo una analogía con lo que es la libertad y con lo que normalmente confundimos respecto de la libertad con el libertinaje, es decir, creemos nosotros que es libertad y en realidad confundimos las situaciones, confundimos los conceptos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? Y en referencia a eso, ¿cómo podemos darnos cuenta que son reales? Que no son un invento de nuestra imaginación, un disconformismo que tenemos y que nos hace creer que es tristeza y es otra cosa, que creemos que es alegría y en realidad lo único que tenemos es un logro material que hace que nos ponga contentos, pero no tiene base esencial, base real de lo que tenemos que hacer en la vida nuestra. Sí, es que es muy complejo comprender el alcance que todo eso tiene, ¿no? Y llegar inclusive a tener la claridad de lo que significa en cada uno de nosotros o de dónde proviene todo esto, porque, bueno, como estabas diciendo, a veces uno confunde. Por ejemplo, si yo empiezo a quitar de mi vida lo que yo entiendo que está mal, lo hago porque quiero estar mejor, porque quiero estar bien, porque quiero ser una mejor persona. Pero esas cosas que comienzo a sacrificar son los caminos que seguía muchas veces desde mi personalidad para conectarme
con situaciones que compartía con otras personas, que buscábamos esparcirnos, entretenernos, buscábamos alegrías, aunque sean momentáneas, pasajeras. Cuando yo empiezo a abandonar esos caminos, porque ya no quiero eso para mí, porque me doy cuenta que no me deja ningún tipo de riqueza o beneficio que pueda ser de valor a través del tiempo, sino que es algo pasajero. Y hoy, bueno, tal vez porque nos pasan los años o porque la conciencia ha ido creciendo en nosotros, estamos buscando todo lo que esté más cercano a un bien eterno, tal vez, que a bienes pasajeros, ¿no? Pero muchas veces, aún en esta búsqueda por estar mejor, como decía, al renunciar a estos caminos porque decimos basta, no quiero más, nada, por ejemplo, pongo un ejemplo, sin analizar siquiera si no genera un desorden en mi vida, yo siempre cumplo con los domingos, me reúno con mis amigos para comer, y pasar el día hablando y compartiendo cosas que tenemos en común. Pero bueno, un día me di cuenta que no siempre tengo que estar en esto, sino que puedo hacer otras cosas más constructivas, pasar más tiempo con mi familia, bueno, atender otras cosas que surgen a lo largo de la semana, que antes las hacía a un lado por lo que a mí me interesaba compartir. Bueno, renuncio a esto, o por lo menos ya no lo sigo como antes, cumpliendo cada fin de semana. Comienzo a tomar la decisión de cuándo lo voy a hacer, cuándo no, pero el día que yo renuncio a esto, porque digo, me voy a quedar en mi casa a compartir con mi familia o hacer otras cosas que son productivas o más constructivas, según entiendo, no va que me llaman los amigos diciéndome, ¿cómo no vas a venir? Estamos acá esperándote, siempre estás viendo. Bueno, es decir, me llama aquello que estoy queriendo dejar, ¿no? Esto por ahí nos lleva a sentir como una especie de dolor o de tristeza y cuestionarnos si está bien la decisión que estamos tomando por lo que estamos dejando, ¿no? Es como que si de alguna manera, no sé si vale el término, nos tienta ese pasado, claro, y nos está llamando a volver o no, a abandonarlo y dejarlo. Entonces, está queriendo poner el ejemplo porque a lo mejor podemos pensarlo como que se sentirá como una tristeza, como un dolor, lo que estoy dejando detrás, porque en ese momento también me viene el futuro a la cabeza y digo, esto es lo que yo voy a tener en el futuro, ya no voy a tener más aquello que antes tenía, ¿no? Entro a viajar en el tiempo con mi mente por lo menos, y entonces vislumbro un futuro similar a este que estoy pasando, que tal vez es una especie de tristeza por lo que estoy dejando, porque me llaman, por lo que van a pensar, no sé, todo lo que nos pasa por la cabeza en la situación. Y entonces nos genera la confusión. Pensamos que si estamos buscando un camino para estar mejor, no tenemos por qué tener tristezas. Pero es que en realidad no es una tristeza, sino que es el romper una estructura. Y romper una estructura nos está hablando de un trabajo nuevo, de un camino nuevo, de un esfuerzo distinto al que estábamos acostumbrados a hacer. No es lo mismo transitar por el camino ya marcado y limpio que estar comenzando a abrir un nuevo camino en donde hay mucho por descubrir, mucho que analizar, mucho más tarea de análisis, ¿no? Mucho más esfuerzo intelectual para resolver y enfrentar lo que viene, para tomar decisiones. Lo común era que siguiésemos lo ya marcado, donde no había mucho que pensar, más que seguir el mismo esquema que siempre seguíamos de comportamiento. Entonces, tener en claro qué es tristeza, qué es dolor, no es simple para diferenciar si es el ego que está triste o si puede ser el espíritu, si somos nosotros en sí. Entonces, cuando también estamos alegres, lo mismo, si fuera el opuesto, el extremo, es el ego el que está contento, el que está feliz, el que está alegre, porque a lo mejor está consiguiendo lo que quiere, que es seguir viviendo, subsistiendo a costa nuestra,
o es en realidad una alegría del espíritu por lo que hemos conquistado y por lo que pudimos dejar detrás. Bueno, a ver, yo no voy a decirle a nadie qué es lo que está pasando en este momento, pero es como que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder distinguir una cosa de otra. Pero siempre va a ir junto en la vida, ¿no? La alegría y la tristeza, ¿no? Una como que parece no tener vida sin la otra. En algún momento las alegrías y las tristezas parecen ser las que pasamos nosotros. Cuando superamos un poco esa etapa del ego, de estar pensando solo en nosotros y de atender solo lo que pasa en nosotros y empezamos a ver también alrededor, vamos a empezar a sentir también a veces alegrías y tristezas al contemplar a los demás en su realidad, viviendo situaciones que a veces los gobiernan, los controlan, no pueden superar, o vamos a poder sentir también alegrías al ver que triunfan en las tareas en las que han comenzado a marchar, a trabajar, a dedicar su vida para avanzar, evolucionar. Siempre va a haber alegrías y tristezas, ¿no? En definitiva, la alegría la aprendemos a distinguir a partir de haber vivido en algún momento una tristeza, ¿no? Entonces como que uno puede comparar, pero a veces serán propias, a veces serán ajenas, pero siempre estaremos en medio de todo esto, en un mundo en donde cada persona, como decías al principio, busca tener libertad para expresarse, para ser, y a veces se confunde esa libertad en donde la persona, por querer hacer lo que quiere, no le interesa lo que los demás opinen o las consecuencias que traiga lo que hace para los demás, y entonces se convierte en un libertinaje lo que está buscando, ¿no? No una libertad. Entonces, bueno, en esa actitud libertina de tantas personas buscando de hacer lo que quieren, sin darle importancia a las consecuencias que traiga para los demás, para el mundo en el que viven, lógico que a alguno le generará tal vez una alegría que será pasajera, porque con el tiempo tendrá que encontrarse con la ley que aparecerá y hará justicia, y uno tendrá que tratar con la realidad que no quiso ver en su momento. Para algunos alegría y para otros también tristeza, porque serán los que tendrán que tratar con las consecuencias de ese obrar inconsciente de esa persona, inconsciente de que hay otros que viven junto a él, que no tienen por qué tener que tratar con lo que él quiere para su vida, ¿no? Bueno, las alegrías y las tristezas siempre estarán ahí en nuestra vida. Lo importante es saber distinguir cada una de ellas para que no genere confusión en nosotros a la hora de tomar decisiones y tener en claro cuando lo hacemos. Es decir, que no nos confunda el ego de lo que él siente, piensa, expresa a lo que tiene para expresar o manifestar nuestro ser, ¿no? No es lo mismo lo que dicta el corazón en su pureza que lo que pueda dictar la mente en sus contaminaciones o en su confusión. Entonces, lo que el corazón dicta como lo que la mente piensa puede generar y mover nuestras emociones, y eso llevarnos a sentir o alegrías o tristezas, pero hay que ver de dónde provienen, cuál es el origen. Si uno empieza a estar más atento a que lo que uno está haciendo lo hace con el fin de construir para bien de todos, seguramente que vivirá más alegrías que tristezas. Y aunque no tengan claro el origen, de dónde provienen, tiene en claro el objetivo, ¿no? Claro. Lo que está buscando, dónde invierte sus energías, su tiempo, su voluntad, que es para construir. Bueno, a veces costará un poco más, a veces resultará más fácil, a veces estaremos solos, a veces se sumará a nosotros otras voluntades y tendremos una fuerza conjunta que nos llevará a mayores logros. Bueno, es decir, esto lo iremos viviendo constantemente en nuestra vida, pero como todo hay que vivirlo con conciencia y con atención para aprender a distinguir, bueno, cuál es la verdadera alegría, es decir, la alegría que puede llegar a alcanzar a todos y a beneficiar a todos cuando se manifiesta, y esa alegría que a veces es
y muy común, ¿no? Lamentablemente, pasajera para un individuo o para un grupo de individuos que se ponen de acuerdo en hacer algo asociándose, ¿no? En ese objetivo, sin contemplar a los demás o sin que alcance a beneficiar a los demás. Es decir, si a mí me hace feliz beber y pasarme y excederme en la bebida, porque de esa manera me desconecto, y lo hago una vez en la semana nada más, el resto de la semana soy una persona como que, bueno, asume sus responsabilidades, pero en ese momento que yo me excedo, muchas veces le causo problemas a otros, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que para mí puede ser una alegría en ese momento puede ser un dolor para otros, puede traer consecuencias de dolor. Entonces, bueno, si yo pienso en hacer algo positivo, participando en situaciones en donde pueda construir, aportar lo que tengo para aportar y compartir, bueno, estaré siempre con la intención de llevar beneficios a la vida de los demás. Bueno, al menos entonces tengo ya un objetivo claro, que quiero hacer las cosas bien, y empiezo de a poco a distinguir con más claridad en mi interior qué está bien, qué está mal, cuál es la verdadera alegría, cuál es la alegría pasajera, cuál es la tristeza que se presentó en mi vida, si es producto de una renunciación o si es consecuencia de un obrar inconsciente con el que tengo hoy que tratar, que es mi propia obra, ¿no? Y sus resultados. Claro. Es como que una forma sería medir las consecuencias de nuestro obrar en cualquier conducta que llevemos a la práctica, y de ahí podemos sacar si viene del ego o viene del corazón también, ¿no? Claro, porque imaginémonos la situación que encontramos a alguien en la vida que nosotros entendemos que él tiene tanta claridad que nos puede responder a los interrogantes que tenemos. Nosotros tenemos que tomar decisiones en el presente en el que vivimos, no podemos hacer las cosas mal o bien y luego ir y preguntar si estuvo mal o bien lo que hicimos. Tenemos que hacer por nosotros mismos, y la manera es siendo conscientes. Siendo conscientes, alguien lo puede tomar como un extremo, ¿no? Muchas veces se lo ve como un ser consciente, se dice, es un ser de luz, es un ser evolucionado, es un ser que roza la perfección, tal vez. Ser cada vez más conscientes. Claro. Entonces somos conscientes todos en el mundo somos conscientes de muchas cosas. Tenemos que ser cada vez más inclusivos dentro de esa conciencia de lo que pasa también a nuestro alrededor y no tan solo de los que nos conviene ver. Y si empezamos a hacer esto, bueno, vamos a poder estar ayudando cada vez mejor, siendo más útiles, siempre compartiendo lo que tenemos. No puedo dar lo que no tengo, pero también no solo se trata de dar lo que tengo, sino también de sumar fuerza, sumar voluntad, sumar manos, para objetivos que otros tienen claros, en los cuales yo quiero colaborar y cooperar, pero esto es asociándose, ¿no? Es decir, es buscando esa hermandad que en el espíritu existe y es real, pero como seres humanos, que es lo que muchas veces nos cuesta. Tenemos esta individualidad, la cual sostenemos y defendemos, y para eso está el ego. Con orgullo defendemos nuestra individualidad y tomamos las decisiones que queremos tomar para evitar problemas, tomamos decisiones por otros para no tener problemas nosotros, y entonces les condicionamos la vida. Bueno, muchas cosas tienen que cambiar en nuestra actitud para tener una vida más equilibrada. Si hay, como digo, dolores acompañados de alegrías o tristezas, de alegrías, es decir, que vayan equilibradamente y siempre estar más atentos a generar alegría para bien de todos, que estar haciendo para bien personal, que traerá tristezas no solo a nosotros, ¿no? Entonces, nada, es empezar a salir del egoísmo. Es lo que siempre hablamos, aún tocando otros temas, siempre es el trabajo interno. Es decir, el mundo tiene que cambiar, la humanidad tiene que cambiar, y tiene que cambiar a partir de cada individuo. No la va a cambiar ningún maestro iluminado, sino que cada individuo tiene que cambiar.
si hay seres iluminados que tienen la capacidad de ver con más claridad que otros, habrá que escucharlos y entender lo que dicen y hacer el esfuerzo de alcanzar lo que tenemos en claro que hay que alcanzar, no lo que ellos dicen, sino lo que entendemos, porque si no estamos ciegamente siguiendo dictámenes de alguien a quien nosotros le atribuimos una conciencia, pero no estamos siendo nosotros. Estamos creyendo. Exactamente, y estamos creyendo y seguiremos creyendo por falta de experiencia personal. Claro. Cuando hacemos la experiencia personal dejamos de creer y pasamos a saber por propia experiencia. Claro. Entonces, bueno, los resultados no serán como los que el sabio decía, porque no somos sabios. Es decir, estamos encaminándonos hacia eso y alcanzando de a poco esa sabiduría a partir de las experiencias que estamos viviendo, pero con la intención de buscar esa alegría que se generalice y pueda alcanzar a todos. Y primeramente yo tengo que ser un generador y tengo que estar trabajando para evitar generar dolor. Entonces, bueno. ¿Por qué cuesta tanto trabajo en los ambientes en los que pareciera que más tengo que desarrollar es el pensar en todos o no generar dolor, como ser en la familia, a nivel de algún grupo humano en el cual uno comparte tiempo y muchas veces ideales? Pareciera que allí cuesta más que cuando uno es amable en la calle o en una relación que no es tan familiar. Y en parte se puede ver, porque estamos esperando reconocimientos a cambio, y cuando no recibimos reconocimientos, entonces a veces reaccionamos, nos cuesta más ser personas desinteresadas. En la calle es más común recibir un gracias a veces que en un grupo de amigos o en la familia, porque en la familia o en el grupo de amigos parece que así tiene que ser, entonces no hay nada que agradecer, pero en realidad no tenemos que ir esperando que nos den las gracias, tenemos que hacer lo que corresponde, es decir, yo tengo que vivir, y cada uno de nosotros con su conciencia, yo tengo que vivir con mi conciencia. Y mi conciencia me permite vivir y descansar tranquilo cuando estoy haciendo lo que corresponde. Y nunca será lo que corresponde para ningún espíritu seguir lo que dictamina el ego en sus antojos, ¿no? O en sus arrebatos. Entonces hay que analizar lo que voy a hacer, hay que pensar. Cuando yo decido trabajar la tierra que Dios me ha dado, yo voy a poner una semilla. ¿Qué semilla voy a poner? A ver, pensemos, si voy a poner una semilla, esto va a producir. ¿Qué va a producir? Va a producir lo que es, multiplicado en número, ¿no? Entonces, tengo que ver lo que estoy haciendo, porque una vez yo deposito la tierra, ocupo el tiempo, ocupo la energía, ocupo los nutrientes, el espacio, y lo que va a producir es lo que puse multiplicado. Entonces, tengo que analizar lo que hago. Si yo siembro del ego, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué quiero cosechar? ¿Espíritu? No. Entonces, la mayor parte de la gente busca más de asociarse en el ego porque es lo que le hace sentirse, aparentemente, o sentir los beneficios de manera instantánea o inmediatas o prontas, ¿no? El espíritu parece hablarnos de algo que está lejos en el tiempo, pero en realidad la alegría espiritual no está distante de nosotros, es algo para la eternidad. Lo que pasa es que cuando desde el ego vemos una eternidad de paz y de amor y de alegría y de servicio, entra el dolor del ego de ver que ahí no tiene cabida, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí sentimos sufrimiento. Pero la cuestión está en no esperar nada a cambio por lo que hago, sino que estar siempre atentos para hacer más. Claro. Y para, si veo que hay una mala reacción a partir de una buena acción, tratar de sostenerme en mi buena acción, claro, y no reaccionar ante la mala acción, ¿no? O la mala reacción. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, si yo estoy preparando algo de comer para agasajar
a los que llegan a mi vida o a donde yo voy para poder compartir, lo que yo quiero es que disfruten y que vivan y compartir lo que tengo para con ellos. Si ellos no lo saben valorar o si esperaban otra cosa, bueno, por supuesto, la verdad que no puedo complacer a todos. Una madre con 2 hijos ya, o aún con uno, pero con un esposo no puede preparar la comida para que le guste a cada uno. Entonces está haciendo la comida tratando de agasajar a cada uno y de alimentar a cada uno. Entonces la vida también intenta alimentarnos, pero no todo lo que tiene preparado para nosotros es lo que nosotros queremos o querríamos o esperamos para nosotros mismos. Ahora, la vida no es injusta al darnos lo que no queremos, sino que nosotros estamos más mirando lo que nos conviene que lo que necesitamos. Entonces ahí se generan muchas veces confusiones. Y cuando uno empieza a trabajar con los egos, cuando uno empieza a individualizarlos, a separarse como ser que somos del ego que poseemos, cuando uno empieza a individualizarlo, esto comienza a destacarse. Es decir, se lo ve con mucha más claridad, se lo siente con más claridad. Y no es tan solo en uno. Cuando uno empieza a distinguir el ego en uno no puede evitar, al obtener esa claridad, al observar al otro, al ver esos reflejos en el otro. Lo que pasa es que no somos ninguno de nosotros jueces para estar, juzgando lo que el otro hace o debería hacer. Si yo observo que está en un error, tengo que ver cómo puedo hacer humildemente para ayudar a que revea lo que está haciendo o que lo analice con más profundidad, que no vea solo lo que quiere ver o los resultados que quiere ver de su obrar, sino que también vea esos otros resultados que hay a partir de su obrar que no toma en cuenta, que traen dolor a la vida de otros. Y que traiga dolor a la vida de otros no es que termine ahí, porque tarde o temprano la ley, que es universal, es perfecta, nos llevará a tener que tratar con la realidad de haber sido generadores de todo eso. Y entonces, aunque pensamos que salimos librados y las pasamos bien, aún en este mundo podemos creer que partimos de él pensando que hicimos todo lo que quisimos, pero cuando partimos de este mundo, el alma no tiene que lidiar más con el ego y humildemente asume lo que es. Y ahí viene una tristeza y un pesar distinto al que podemos conocer en este mundo, ¿no? Cuando uno se puede observar a sí mismo tan pequeño. Es decir, hemos hecho tan poco para crecer en espíritu y hemos abocado tanto la vida en defender el ego y en ser nosotros y pasar por encima de los demás, ¿no? Y queremos llenarnos la boca a veces de palabra democracia, que pensamos que eso es elegir lo que uno quiere y decidir, pero una democracia en un mundo de individuos conscientes no es lo mismo que una democracia en un mundo en donde cada uno quiere hacer lo que quiere hacer sin que nadie lo obligue a hacer otra cosa y sin que uno tenga que observar la necesidad del otro y tan solo atienda lo suyo. Y yo espero que los demás vean mi necesidad, pero yo no me aboco a observar lo que el otro necesita y no me dispongo a acercarme para ayudar. Esto último me parece más reflejo de la realidad del mundo que vivimos, pero no tiene que ver con una verdadera democracia donde todos podemos elegir y todos elegiremos cuando somos personas que consideramos a los demás como nosotros mismos. Todos elegiremos siempre el bien de todos. Claro, el bien común. El bien común, no el bien personal. Estamos llegando al primer corte, Enzo. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, si está de acuerdo Sebastián, vamos a hacer una pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, compartiendo esta hora y media
de diálogo, de charlas, de preguntas sobre temas que hacen al trabajo interno, que siempre hacemos referencia, es decir, a ir descubriendo las partes que están en uno y que desconocemos. Y el tema de hoy es la alegría, vamos a decir, ¿no? Y después la tristeza. Sí. Le damos como más importancia. Y teníamos una pregunta. Sí, tenemos varias. Una de ellas dice así: si la nostalgia se puede confundir con la tristeza, ¿y por qué puedo sentirme de repente en ese estado sin que haya pasado algo y sentir en mi cuerpo físico sensaciones raras como desequilibrio? Pero a pesar de eso, en poco tiempo puedo revertirlo poniendo una actitud de alegría y acompañar a transitar ese malestar hasta desaparecer. No vivimos de manera a conciencia plena la vida que vivimos, ¿no? Es decir, vivimos muchas situaciones diarias constantes a lo largo de nuestra vida que muchas las registramos y las tenemos en claro, a través del tiempo, porque elegimos hacer esto, porque son momentos gratos, porque queremos recordar y no queremos olvidar. La conciencia no olvida nada de lo que pasamos se olvida. Y hay muchas cosas que aunque no las querramos ver, porque no nos resulta grato recordarlas o tomarlas en cuenta, pensamos que olvidarlo a veces es lo mejor, o tan solo por el paso del tiempo y por el dolor, esto se da naturalmente, pero queda en nuestro subconsciente, ¿no? O en esa conciencia que no tomamos en cuenta, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Y a veces que está el control en manos de la mente, de nuestra vida, de nuestras emociones, o el tiempo en un momento tal vez de ocio en donde no tenemos toda la ocupación, toda la atención puesta en alguna labor en el presente, nos invade a veces esta nostalgia, ¿no? de lo que pasó. Nostalgia porque hay cosas que dejamos y no podemos tomar, dolor porque hay cosas que pasamos que no queremos recordar o que no asumimos en su momento. Si decidimos vivir una vida más atenta desde el espíritu a un crecimiento, vamos a cambiar un poco nuestra estructura de visión sobre la vida, desde que antes a esto tal vez estábamos viendo la vida más desde lo material, a ver cómo podíamos prosperar en la vida materialmente para poder tener tranquilidad, paz, bienestar, bueno, alegrías y todo lo que podemos llegar a asociar a veces con las bondades materiales, ¿no? Entonces la realidad no se puede evadir, entonces a veces la conciencia, cuando tiene su momento, su tiempo, y más si se la estimula, nos trae muchas veces cosas que tienen que ver con el pasado, y ahí, bueno, tendremos que tratar con esa realidad viendo de dónde proviene, ¿no? Bueno, somos seres que tenemos mucha experiencia como espíritus a través del tiempo, de cosas vividas que llegan con claridad a veces no de manera tan clara, pero no podemos evitar que en su momento llegue. Es decir, el pasado no registrado a conciencia en un futuro nos alcanzará, porque lo que busca es ser esclarecido, ¿no? Entonces cualquier tarea que la vida me haya acercado o en la que yo haya estado formando parte en su momento y no registré todo lo que como enseñanza había para registrar y para asimilar, con el tiempo llegará a mi vida otra vez la situación en la que tenga que tratar con esto y asumir todo eso y crecer y superar para poder trascender. Es decir, dejar detrás en el pasado
lo trascendido y las experiencias vividas para alcanzar la conciencia y seguir adelante con más conciencia viviendo el presente para no dejar escapar ninguna enseñanza y no tener entonces que estar haciendo esta tarea de acudir al pasado a buscar lo que en su momento no supe ver, o para evitar tal vez que en este presente que vivo se haga presente el pasado que en algún momento no registré a plena conciencia. Entonces, el no confundirlo dependerá de cada uno, con la nostalgia o con el dolor, el arrepentimiento. Es decir, no hay que mirar para atrás añorando lo que trascendimos, ¿no? Siempre hay que estar atentos a dejar de lado y a dejar atrás lo que no nos es útil en un camino de luz que buscamos seguir, es decir, de luz, un camino de claridad, un camino de sabiduría, un camino de conciencia, un camino en el que vamos a ir cada vez más alejándonos de las creencias y estando por ende cada vez más cerca de la conciencia, o sea, la realidad del saber por propia experiencia. No es lo mismo lo que me dicen y en lo que yo quiero creer que lo que yo sé por propia experiencia. Podemos poner muchos ejemplos de lo que esto significa, ¿no? Me viene inmediatamente a la cabeza, en algún momento de mi vida me gustaba la pesca y entonces me subía a la embarcación en el río y antes de salir consultaba a otros pescadores si había pique o a dónde había que ir, y entonces ellos indicaban, pero el río es enorme, es inmenso, ¿no? Es decir, uno quiere creer que lo que le están diciendo es lo que va a resultar y vamos a cruzarnos a la isla de enfrente haciendo kilómetros para llegar a un hueco que dice que hay. Bueno, es decir, esta creencia, ¿no? Después está la experiencia, si uno encuentra el lugar que verdaderamente siempre funciona. Si uno va al día siguiente de que fue la otra persona, difícil que se vuelva a dar y a repetir las condiciones que estaban. En el mundo de las creencias hay muchas dudas. Buscando la seguridad, quiero llegar a esto, buscando la seguridad para evitar perder tiempo, voy a seguir las indicaciones de otro. Pero el tiempo no me espera a mí, el tiempo sigue su curso. Y yo no estoy en el mundo para vivir la vida de otro o las experiencias de otros. Entonces cada uno tiene que ir haciendo su experiencia y saber observar lo que cada uno hace, saber observar con atención todo lo que de valor podemos ir encontrando en la vida para revalorizarlo, poniéndolo en práctica en nuestra propia vida, ¿no? Y también acercándolo a los demás. Pero bueno, no hay que mirar para atrás añorando, ¿no? Entonces, añorando haber perdido aquello que hoy sabemos que no necesitamos. Y si ya quedó detrás algo que no podemos alcanzar, no sé, puedo tener nostalgia de mi juventud y la fuerza y lo que hacía, y hoy tengo los años que tengo y ya no puedo volver a esto. Entonces, esa nostalgia a veces genera un estado que me cuesta sobrellevar porque contrasta con esta realidad que estoy viviendo, pero no lo puedo cambiar. Entonces, ¿cuál es el sentido de quedar aprisionado por todo esto? Pero bueno, básicamente podemos buscar nosotros en el pasado y a veces pasa de tal manera por la mente que parece que ni lo percibimos nosotros y no nos damos cuenta, pero estamos procesando y manejando informaciones que se van encadenando, porque a lo mejor una situación que estábamos viendo por televisión o una palabra que dijo una persona cercana a nosotros que registramos nos llevó a una situación en un tiempo en donde esa palabra fue pronunciada con otra intención y generó en mí un estado. Bueno, pasan esas cosas que nos llevan a situaciones que no entendemos que tengan que ver con el presente que estamos viviendo, pero es que no estamos tan atentos de manera consciente a todo lo que pasa en nuestro mundo mental, en nuestro mundo emocional. Estamos aún con una relativa atención puesta
a las situaciones más materiales o a través de los sentidos físicos, a lo que tiene que ver con lo material más inmediato. Y entonces eso a veces se nos escapa. Pero vivimos en este presente cargando un pasado y también asumiendo una responsabilidad de estar forjando un futuro. Eso que no todos lo toman con mucha conciencia, tiene un peso. Bueno, y eso a veces, a través de la conciencia, que se recibe un llamado de atención sobre todo esto, ¿no? Este tiempo en el que estamos viviendo, que es eterno, el eterno presente. Muchas gracias. Hablando del trabajo y de aquello que no hacemos y que en algún momento se nos presenta nuevamente, retorna como para que lo encaremos, me pasa que me veo con características, puedo individualizar algunas de las características, puedo ver que, por ejemplo, yo siendo impaciente, soy un poco más paciente, no soy tan impaciente como hace años atrás, pero en definitiva sigo siendo impaciente. Entonces yo me decía, porque yo tengo una naturaleza y me observo, trato de observarme lo mejor posible, esa naturaleza, ¿se puede revertir? Es decir, ¿se puede cambiar? Porque yo veo como un limado, como un esfuerzo, pero no veo un avance para decir yo esto me lo saqué de encima. ¿Eso se puede cambiar? ¿Se puede revertir? ¿Lleva vida eso? Depende de cada uno. Claro, exactamente. Claro. Sí, es decir, como en cualquier escuela, en cualquier aula, están todos los alumnos, no faltó ninguno hoy. Están todos los alumnos presentes, sentados, y el maestro o el profesor está dando sus enseñanzas, pero no todos están atentos a lo que está diciendo. A no todos les interesa el tema que el profesor está hablando. Muchos de los que están ahí ni siquiera registran lo que está hablando, porque en realidad están entretenidos siguiendo sus propios pensamientos de lo que les gustaría estar haciendo en ese momento en lugar de estar ahí. Bueno, obviamente cuando termina la hora de clase todos salen al recreo o todos se van a su hogar, pero no todos registraron la enseñanza. Entonces, algunos que la registró con más profundidad y la pone en práctica, al día siguiente viene con un entusiasmo a buscar más, porque obtuvo frutos casi inmediatos, instantáneos, por poner en práctica lo que recibió o acogió en su vida, ¿no? Hay otro que no le da ningún valor al resultado que tuvo el compañero, porque en realidad ni registró el día anterior la lección que le habían dado. Entonces, bueno, eso produce distanciamiento un poco entre ellos también, y eso tiene que ver con una aceleración individual o personal, o con un detenimiento aparente en la evolución de alguien, o con demoras en la evolución, dependiendo también de lo que uno está haciendo. Ahora, en esta era que estamos viviendo, esto que vos estás expresando un poco de que me parece entender, si se quiere, que no avanzo tanto como pensaba que debía ser o como entiendo que debe ser, tiene que ver también, en esta era que estamos viviendo, como decía, de la comunicación, con que estando en primer grado como podemos estar, simplemente para dar una imagen, estamos recibiendo noticias de séptimo grado, de la secundaria, de terciario. Entonces, ya inmediatamente se nos instala un objetivo a alcanzar, que está todavía muy lejos en el tiempo para nosotros. No es imposible. Ahora, uno tiene que buscar la alegría de ser, no la alegría de conquistar, ¿no? Porque si no conquistamos, parece que no podemos ser felices. Yo tengo que tener alegría de ser, tengo que ser una persona compasiva hoy, ¿no? Una persona amorosa hoy, en este presente que vivo. Tengo que ser una persona agradecida con la vida hoy, tengo que ser una persona atenta a mejorar hoy lo que hoy puedo observar que es mejorable. Sacar de mi vida lo que no es mejorable, porque no todo se puede mejorar, porque hay cosas que están mal y no hay manera de mejorarlas.
Entonces hay que quitarlas de la vida. Bueno, tal vez será un trabajo más profundo todavía aquel que intenta mejorar algo, tener que quitarlo de raíz. Pero es el trabajo constante que tenemos que estar haciendo para poder avanzar y evolucionar. Ahora, ¿se puede más? Sabemos que se puede más. En la misma pregunta que vos hacías, queda en claro que sabés que se puede más, porque te parece poco lo que has hecho. Podés observar que has superado cosas que en el pasado te aquejaban, hoy ya no es una carga tan pesada o ya no existe tal vez, pero transmutó a otras formas, pero sigue faltando. Y sí, es decir, ¿cuándo dejamos de estar en la escuela? Seguimos en la escuela, entonces ¿por qué pensamos que ya se pasaron las tareas o los trabajos, ¿no? Entonces, imaginémonos que en el otro extremo, en la otra punta de la vida y de la escuela, está el maestro, en donde él ya pasó por todas las aulas, recibiendo y asimilando todas las enseñanzas que la vida tenía para darles y las hizo suyas propias, ¿no? Es decir, las valorizó, las valoró primeramente, les dio un valor en cuanto a la hora de compartir para poder acercársela a los demás, y hoy está también en la escuela y está en la vida, no buscando las enseñanzas que la vida tiene para dar como los alumnos hacen, sino que le está tratando de compartir lo que la vida le dio, que sabe que es lo que los alumnos necesitan. Sí. Pero también sigue estando en la escuela, es decir, el maestro, no es que está ajeno. Quiero llegar a esto, que nadie sale de la escuela. Sí. Entonces, o porque se está buscando la enseñanza, o porque hay que darla, siempre estamos en la vida para compartir. Ahora, no sé, es muy distinta cuando uno tiene una actitud de vivir con más ternura, si se quiere, considerando a la vida como algo frágil, que nos nutre, que nos sostiene, que nos sustenta a todos, que estar pensando desde la fortaleza que creemos que nos da el ego, que nos pone en un lugar que nos permite ordenar a los demás, o destratar o maltratar. Tenemos que ver qué actitud tenemos nosotros también para poder avanzar a pasos más acelerados o a pasos más grandes, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a seguir estando en la escuela, siempre tenemos cosas por aprender. Cada persona que llega a nuestra vida tenemos que estar atentos para ver qué acerca desde su vida a nosotros, que podamos llegar a incorporar para crecer, y cuáles son sus necesidades y qué sintonía hay con todo lo que hay en mí para compartir y para dar. Y entonces de esa manera en conjunto siempre ir creciendo. No somos un organismo compuesto por células que cada una puede hacer sus leyes. Tenemos una ley que es universal, en la cual tenemos todos que aprender a respetar y a entender, ¿no? Pero para poder entenderla tenemos que acercarnos más a vivir en compasión que a vivir con pasión, es decir, que nos lleven, nos muevan las emociones, ¿no? Que nos arrebatan en un momento. Hay un día en que una persona está feliz y contenta y abraza a todos, y hay otro día el cual se levantó de mal genio y no quiere ver a nadie de los que el día anterior o hace un momento estaba abrazando. Bueno, estas son las emociones que nos gobiernan, y está bien que las emociones vayan y vengan porque serán consecuencia de los pensamientos que van y vienen, pero para que no vayan y vengan, sino que haya una estabilidad en nuestro interior, también tiene que haber un ser equilibrado que tiene en claro un objetivo que no debe de perder de vista jamás. Entonces, yo no puedo ser en la reunión con mis amigos en conjunto aquella persona que comparte en común ideales y luego en mi vida hacer lo que quiero con mi vida sin recordar que tengo un ideal en conjunto junto con otro, no sé, por ejemplo. Entonces, esas inestabilidades hacen que uno tenga en momentos el ánimo de hacer, en otros momentos el ánimo de destruir,
Es decir, y no están observando con claridad las consecuencias de ese obrar desequilibrado. Pues volvemos a esto que hablaba hace un momento. Lo que yo esté sembrando será lo que iré a cosechar. Entonces, esto que estoy haciendo no es más que lo que puedo esperar de la vida. Y no es que la vida lo quiera para mí, sino que es lo que vuelve a partir de mi acción. Pero no es para castigo, es la consecuencia de mi obrar. Si yo siembro cizaña, ¿qué voy a cosechar? Trigo no voy a cosechar. Entonces lo que llegará a mí será esto. Entonces, no puedo estar esperando de los demás que compartan su trigo cuando yo siembro cizaña. No es que la ley consiente esto. Entonces, siempre habrá personas compasivas dispuestas a acercar su trigo y compartirlo aún con aquel que es perezoso y no quiere trabajar la tierra, pero tarde o temprano el perezoso tiene que darse cuenta del valor de la compasión, ¿no? Para comenzar él también a cambiar su vida y a mejorar las condiciones. Cuando uno va caminando en contra de las leyes universales, vive chocando. Cuando uno va pensando tan solo en lo que el mundo material me puede dar, tal vez con la inteligencia uno pueda conseguir muchas cosas y procurarse muchas cosas materiales que muchos quisieran tener. Pero la paz no la tenemos por ninguna de estas cosas materiales, ¿no? Sino que es y debe ser del espíritu en cualquier situación. Puedo tener paz estando en el yate más caro y lujoso en medio del océano más calmo y paradisíaco, o puedo tener paz en el lugar en donde vivo con la humedad que tengo que vivir en estos días dentro de mi casa como afuera. Es decir, no importa dónde me encuentre, yo tengo que tener esa paz interior. Y eso es la conciencia centrada en el objetivo de vida que todos debemos de tener, es decir, mejorar la vida de todos, no tan solo los objetivos personales del ego, ¿no? Estamos llegando a la segunda pausa. Guillo tenía una pregunta que tal vez la dejamos para cuando empecemos. Por ahí damos la información de quien quisiera escribir o de la página, así muy cortito. Sí, para el que nos esté escuchando, si lo desea se puede poner en contacto con nosotros a través de un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Y siempre recomendamos también el que lo desee puede acceder a la página de la fundación, que es impulsodeunannuevavida.org. Bueno, si le parece a Sebastián, hacemos una pausa musical y volvemos. Bueno, ahí me hace seña Sebastián que se terminó la música. Así que seguimos en el tercer bloque de Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el tema que es la alegría y a veces la tristeza. Exacto. No, el tema es la alegría y la tristeza, o al revés. Y había algunas preguntas. Hay varias. Avisamos por las dudas a la audiencia que seguramente no vamos a alcanzar a responder todas y que las que queden seguramente el martes que viene, si Daniel nos puede acompañar, se las estaremos formulando en ese momento. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Esta dice así: ¿cómo podemos trabajar en nuestra evolución personal para ir corriendo el velo y lograr el acceso al verdadero ser en estos tiempos en donde hay tantas distracciones que hacen que cada vez me aleje más en vez de acercarme? Claro, ahí en la pregunta yo me haría otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿tengo que trabajar para acercarme al ser o debo ser el ser que soy, saliendo más allá de las limitaciones de mi personalidad, ¿no? Y del ego? Bueno, esto es algo que uno se tiene que responder. Yo entiendo que somos un ser, que tenemos limitaciones para nuestra expresión como seres, porque hemos centrado, parece, nuestra conciencia en la personalidad, en el ego, en la persona que somos pasajeramente en este tiempo, en la existencia, ¿no?
porque venimos en reiteradas ocasiones y vamos cambiando nuestros aspectos, pero siempre siendo el mismo ser en esencia, que va creciendo poco a poco, vida tras vida, a través de las experiencias que va tomando, ¿no? De la conciencia que va adquiriendo. Pero la única forma es el único camino, es decir, yo sé que a lo mejor soy muy reiterativo y siempre, pero es el del amor, es decir, no hay otro camino que no sea el del amor para alcanzar a ser el ser que debemos ser. El camino del amor es la manifestación a través del amor de nuestra constante, permanente, en toda situación. No buscar lo cómodo, ni buscar evadir lo difícil, ni los problemas, sino siempre con amor estar resolviendo. Hay muchos problemas que llegan a mi vida como consecuencia de un obrar o de una vida inconsciente. Hay muchos problemas que llegan a mi vida que no los generé yo, sino que por el hecho de que convivo en este mundo con los semejantes, me encuentro con problemas que se generan a partir de acciones inconscientes de otras personas, de terceros, ¿no? Así como muchas personas se encuentran con problemas con los que tienen que tratar por mi obrar inconsciente. Entonces, debo de estar atento a no estar generando problemas ni dolor para no ser una carga para nadie, y debo de estar atento a ver cómo puedo ayudar a aliviar a los demás a llevar su carga. A ver, si yo me pongo en atención para no generar dolor, no tengo que tratar con la ley que me acercará a la consecuencia de ese dolor que yo estoy generando para hacerme tomar conciencia de mi responsabilidad. Entonces tendré una vida mucho más aliviada, mucho más cómoda, más fuerte, más consciente, por estar más atento a no generar dolor, aprendiendo a distinguir lo que es el dolor, la satisfacción, el beneficio, el construir, distinguir las cosas, ponerlas en su lugar, y dispondré de una vida más ordenada para poder atender la necesidad de los demás y compartir. En medio de la vida que tengo que vivir, es decir, no es que dejé el trabajo, las cosas materiales y las ambiciones y me puse a servir, porque eso es para pocos. Algunas personas eligen eso en su vida y algunas pocas personas están en condiciones de llevarlo adelante de esa manera, ¿no? Con total desinterés el servicio hacia el prójimo. La mayor parte de las personas estamos en un mundo del cual necesitamos mucho de lo que materialmente hay existiendo para poder subsistir nosotros, y tenemos que trabajar por ello. Pero mientras estamos haciendo esto, nada nos impide, bueno, ser personas que están buscando de vivir su vida y de ganar su ingreso para su subsistencia o su prosperidad en el mundo material, pero nunca dejando de lado el amor. Ahora, somos seres que tenemos un origen amoroso. El Padre, en desborde de amor, nos trajo a la existencia. Somos amor en esencia. No hay otro camino que no sea el del amor para ser el ser que somos. Y el amor es el único capaz de romper cualquier tipo de barrera que pueda llegar a aparecerse en la oscuridad de nuestra ignorancia o en la conveniencia de nuestro ego. Es decir, el amor es el que nos va a ayudar a salir adelante, en todo momento, en toda situación. Acá entra un poco una pregunta que hoy hacía Luis, ¿no? Esto de que parece, o nos parecerá a veces, que avanzamos tan poco. Pero es que en realidad no tenemos que tener la ambición de cambiar el mundo a partir de vivir en amor. Cuando empecemos a vivir en amor, esto inmediatamente ese será el primer objetivo o interés, si se quiere, personal, por el bien de todos, vivir en ese amor que pueda llegar a los demás a través de mis acciones, ¿no?
Pero yo no puedo esperar cosechar esto de los demás cuando los demás a lo mejor no lo saben valorar. Entonces, si yo puedo compartir los frutos del amor, del trabajo personal, del esfuerzo personal, seguro que será un mejor alimento para todo aquel que lo tome en su vida. Esto no cambia el mundo de un momento para otro. Entonces, esto debe de sostenerse a través del tiempo por cada individuo que así lo entienda, que debe de vivir la vida, y esto va a convertirse en una realidad para todo el mundo en la medida que vayan sumándose cada vez más individuos que tienen como objetivo compartir frutos que nutren al espíritu y no estar haciendo acciones o buscar acciones o buscar compartir frutos que entretienen a la forma física, porque el tiempo se nos va pasando y no construimos si no hacemos, ¿no? Entonces, la primera alegría que hay que buscar es la personal, es aquella que no del ego, sino de aquella que va dejando detrás el propio ego y siente esa alegría y ese alivio de quitarse de su espalda un peso. Entonces no puedo vivir a través de mi soberbia, a través de mi ira, a través de mi gula, de mi pereza, es decir, lo que son defectos, no puedo vivir a través de esto, ¿no? Entonces, quiero vivir a través de las virtudes. Bueno, las virtudes solo las puedo expresar poniendo y teniendo intenciones amorosas. Entonces, para ser el ser que somos, tenemos que seguir el camino del amor, ¿no? Muchas gracias. Por ahí, Guillo, no sé si hacemos la pregunta ahora. Sí, la pregunta sería, cuando el hombre se niega a limpiar su cuerpo de manifestación y el ser no se puede expresar, concretamente la pregunta sería, ¿qué pasa por ese ser? En primer lugar, ¿qué actividades, al no tener cuerpo de manifestación, tiene para realizar? Y en segundo, si sus cuerpos viven en la tristeza. No me termina de tocar. Sí, es decir, si partió de este mundo, ¿vos te referís? No. Estamos en la tierra. Sabemos, recibimos la enseñanza de que hay que trabajar para que el ser pueda manifestarse a través de sus cuerpos. Pero el humano se niega. La pregunta es, ¿ese ser pasa por estado de tristeza o qué hace en esa espera hasta que el hombre en algún momento se dará cuenta y le dejará su cuerpo para que se manifieste, ¿no? Y tristeza va a vivirla con más frecuencia, constancia, aquella persona que reniega de vivir la vida que debe vivir, que es como el ser que es, y se aboca más a vivir desde su personalidad, fortaleciéndola y marcando las diferencias con los demás, esa persona estará más cercano a tener tristezas con mayor frecuencia que aquella persona que sabe ser un ser y que tiene que trabajar para acrecentar la conciencia del ser que es y aprender de sí mismo todo lo que del ego puede llegar a aprender, es decir, lo que el ego consigue cuando vive a través nuestro y las consecuencias del convivir con esos frutos en nuestra vida y lo que el ser ambiciona o consigue cuando trabaja como ser más allá del ego de manera desinteresada por el bien de todos, ¿no? Entonces, esa persona tratará más con alegrías que con tristezas, porque está trabajando para alcanzar esa alegría y su felicidad y su alegría será ser útil, ser productivo, ¿no? Ser positivo en todo caso, es decir, generar
lo que es una energía positiva, por su esfuerzo enfrentando las propias negatividades. Lo que pasa es que, a ver, si entendemos que la vida es una escuela, hay aulas dentro de la escuela, hay grados. Nosotros entendemos en la escuela física que el primer grado, si se quiere, no es primer grado, sino que es el jardín de infantes, como decimos, ¿no? El jardín de la infancia. Ahora, tenemos que caer en la realidad, aunque penosa, pero es así. Hay muchos que no están en condiciones todavía ni de ingresar al jardín de infantes. Es decir, hay personas que todavía no saben ni hablar, ni expresarse, no se pueden comunicar, pero no es que no sepan hablar porque les falta el habla, sino que es decir, están tan poco formadas o desarrolladas en su esencia espiritual que no encuentran ni las palabras amorosas para poder llegar a los otros, ¿no? Entonces todavía no están preparados ni para ingresar a un aula, siquiera en la cual les comienzan a enseñar de manera como previa el ingreso a lo que sería la escuela. Entonces, esas personas que a lo mejor todavía son como muy pequeñas en su espíritu, a ver, yo no quiero que esto se malentienda de que no hay nadie por encima del otro, sino que cada cosa tiene que estar en su lugar. Pero cuando uno todavía es muy pequeño, necesita más inspiración que alguien más grande que de alguna manera ya comenzó a encaminarse o está encaminado. Entonces, cuanto más pequeño se es, más se necesita de referencias de personas que se comporten de una manera adulta responsable, pero que también se puedan acercar a la vida de ellos de forma compasiva o misericordiosa, pensando y sintiendo o entendiendo de su necesidad. Entonces, no es lo mismo hablar con un semejante dentro del aula que hablar con alguien que todavía no entiende que adelante en su evolución le espera una escuela en donde tendrá que aprender a tomar responsabilidades. Dependiendo en donde uno se encuentra, la atención que uno pone a la enseñanza, la vocación que sigue, si es que la ha encontrado, o con qué vocación sigue el estudio, el aprendizaje, la evolución, será que tenga más o menos dolores o tristezas, ¿no? Pero bueno, eso es muy variado dependiendo de la evolución de cada persona. Sí, seguro, cuanto mayor es la conciencia, más responsabilidades uno entiende que tiene y que mayor es el trabajo que uno tiene que realizar, porque también mayor es el conocimiento con el que uno cuenta. Entonces, si cuando estoy a lo mejor en primer grado aplicándome en mis estudios, para que nadie tenga complicación en el grado en donde se encuentre, yo tengo que estar atento a lo que hago para no ser una complicación para nadie. Yo estoy más cerca de poder ayudar a quien está tal vez en jardín de infantes, por debajo mío, a quien aún no ha ingresado a la escuela, que todavía es muy pequeño, que a quienes están por encima mío, los cuales yo no cuento más que con la voluntad y la disposición de ponerme a su servicio para lo que necesiten, ¿no? Pero no tengo el conocimiento para hacer más allá porque aún no he vivido. Aquel que tiene y está a lo mejor en un séptimo grado, tiene una mayor conciencia y responsabilidad, porque con todos los grados que están por debajo de él se debe en servicio. Entonces va a tratar más con el dolor ajeno, ¿no? Y menos con el propio, porque para esas alturas o para ese tiempo o ese momento del estudio o de su evolución, él ya va a haber dejado detrás muchas cosas en su vida que entendió que no debían ser, las cuales trascendió y rescató de la experiencia toda la luz que le fue posible, que es lo que hoy tiene para compartir para aquellos que buscan la luz, tener claridad, ¿no? Es decir, la experiencia, la sabiduría.
Entonces, dependiendo del lugar en donde uno se encuentre, será más o menos el dolor o el pesar de ese espíritu. Más pequeños uno siente querer jugar y que la vida hay que disfrutarla. Esto es muy común en muchas personas, ¿no? Pero una persona que en la vida piensa que la vida hay que disfrutarla, hay que vivirla y es una sola, no le podemos pedir que ingrese a un aula en el cual tiene que estar sentado por horas atendiendo lo que alguien dice en silencio, porque a él le parece que estaría perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, no es que no lo necesite, sino que todavía no está preparado para vivir esa situación. Esto no depende de nosotros no podemos elegir quién entra o no a un aula, pero quiero decir, no podemos esperar de esa persona que piensa en vivir de vacaciones o aprovechar, sabe que tiene que trabajar y trabaja, pero en cuanto tiene un momento y un espacio, disfruta, goza de lo que materialmente puede disponer para estimular satisfacciones en el presente, así instantáneas, y no está pensando en un futuro, ¿no? Bueno, esto se ve en la juventud. Cuando uno más joven, el primer sueldo, salió, se lo compartió con los amigos, compró cosas, bebió, y se tomó el día. Y cuando uno fue creciendo a través del tiempo, uno empezó a ver que tenía que guardar algo, que ahorrar, que sostenerlo. Cuando uno decidió conformar a lo mejor una pareja, sabía que tenía una responsabilidad, una familia, una casa. Es decir, vamos creciendo, van cambiando las responsabilidades. Uno tiene otra conciencia, se esperan otras cosas de uno. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Puede haber personas que la vida las situó en una situación de heredar, por una cuestión kármica, bienes materiales que van más allá de que alguna vez sientan la necesidad de tener que trabajar para subsistir, porque es tanto lo que tienen, pero también es muy común, lo habremos visto, que muchos jóvenes que heredaron fortunas de sus padres, lo que a los padres les llevó un siglo construir o generaciones de familia, ellos en pocos años lo perdieron, ¿no? Porque no tenían esa conciencia. Quiero decir que el ser pequeños no quiere decir directamente que tenga que ver con la edad, yo me refiero al espíritu, ¿no? Ahora, hay espíritus pequeños que aún no están en condiciones de ingresar siquiera al jardín de la infancia y son personas que pueden tener 70 años. No quiere decir que tenga que ver con una edad cronológica, sino es la del espíritu, ¿no? Porque hay personas que vemos con edades físicas, cronológicas, avanzadas, pero que tienen comportamientos de niños en los cuales no se amoldan a seguir una línea de vida y de comportamiento, de respeto hacia los demás. Y a la vez vemos niños sabios también, ¿no? ¿Niños, perdón? Sabios. Claro, exacto. Es decir, hoy es el tiempo en el que estamos viendo todo esto, pero uno tiene que saber distinguir. Uno no se tiene que creer ni más ni menos que nadie, porque nunca seremos, no importa lo que hagamos, más ni menos que nadie. Un maestro no es más que los discípulos, ni un discípulo más que el maestro. Es decir, cada uno está en el lugar en el que debe estar. Lo que pasa es que uno tiene que con humildad asumir ser lo que es, para poder entonces de esa manera encontrar su lugar en la vida. Y desde ese lugar seguir adelante, avanzando y evolucionando. Un gran problema por ahí en la humanidad es querer sostener y llevar a la rastra a lo largo del tiempo situaciones que en algún momento vivimos, que nos fueron placenteras, y queremos perpetuarla el resto de nuestra vida. Y el tiempo pasa y la evolución nos marca que tenemos que ir creciendo y cambiando y adaptando muchas cosas, ¿no? Entonces hay cosas que tienen en algún momento que consumirse y desaparecer y renacer en forma nueva, como esa imagen del ave fénix. Tiene un objetivo, un propósito, una misión, una capacidad de volar, de desplazarse, de llegar hasta un punto en donde termina su vuelo, se consume en un fuego y renace en forma nueva. Bueno, es decir, tenemos constantemente que ir evolucionando, pero claro, una cosa es cómo entiende esto alguien que está avanzado en los estudios,
Una cosa es como lo entiende un maestro, una cosa es como lo entiende alguien que recién se inicia en los estudios, otra cosa es como lo entiende un niño que aún no sabe de que lo espera una escuela en donde para poder, es decir, como pasa en la escuela, al principio reniegan la mayoría de tener que entrar y con el tiempo muchos le encuentran el gusto a estar ahí dentro, ¿no? Porque se hacen amigos de compañeros, porque aprenden cosas. Bueno, pero todo eso lleva un proceso, un tiempo. Tenemos que saber ver, distinguir, porque entender, comprender esto, porque a lo mejor así se nos hará un poco más fácil aceptar la realidad que estamos viviendo y criticar un poco menos. Porque muchas veces decimos, ¿cómo puede ser una persona tan grande, adulta, que está haciendo lo que está haciendo? Lo que pasa es que es adulta físicamente, pero en su conciencia todavía no tiene formación. Entonces el espíritu tiene un tiempo distinto a la forma física. Y la vida es una escuela. Y hay muchos que están en esta escuela de la vida, pero pasándose la vida en el recreo. Y hay otros que dentro de la escuela de la vida están, aunque en el recreo, solo cuando lo necesitan para descanso, y la mayor parte del tiempo entienden que deben estar dentro del aula. Es decir, ubicándose cada uno en su lugar. Dependiendo de esto, será también el dolor, el pesar para el espíritu. Pero si le quitáramos al espíritu los vehículos que tiene para expresarse, esta forma física, la mental, emocional inferior, ¿no?, que nos mueven como alma en este mundo, es una tristeza y es un pesar, es un gran peso para el alma, como hoy decía más al principio, saberse pequeña, ¿no? Es decir, que no han avanzado, no han evolucionado. Cuando uno retorna a la casa del Padre, donde en esencia pertenecemos como espíritu, uno ve que no tiene un lugar ganado para en una eternidad sostener su vida o poder vivir. Entonces hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando. Bueno, estamos en la escuela, ¿no? Aprovechemos. Bueno, vamos llegando al final del programa, faltan 2 o 3 minutitos. Qué rápido que pasó el programa. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Lo hemos hecho hablar a Daniel todo el tiempo. Que se prepare para el martes. Volvemos el martes que viene y continuamos. Quedan varias preguntas, Enzo. Quedan varias preguntas, no me animo a hacerte una porque No, ya estamos. Ya estamos muy al parece que filo. estaríamos estorbando a quien viene a continuación. Por ahí recordar que pueden escribir para el próximo martes, que pueden al WhatsApp o a la página de la Fundación, no sé, bueno, todos esos datos que ya me sí, acuerdo de todo. los dijimos anteriormente y los Repetirlo repetimos. rápido. El que lo desee puede mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. También nos pueden mandar un mail a la casilla de correo del programa, que es japrendamos@gmail.com. Bueno, y agradecerles a quienes nos acompañan hoy, que está Luciano, que hacía rato no lo veíamos, Luciano, por acá. Casi no lo vemos porque la luna nos deja. Sí, está sentado en el suelo. Está Emanuel, Juan, Ezequiel y bueno, como siempre, Sebastián en los controles. Y bueno, agradecerte, Daniel, la presencia hoy y bueno, agradecerte que el martes que viene Un gusto. compartiremos. Volveremos a estar y continuaremos con las preguntas pendientes. Y yo, Bueno, abrazos de amor y voluntad. Enzo. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, hasta el próximo martes a las 18:30 que compartiremos un nuevo programa de Aprendamos Juntos.